Gracias a todos los socios por conectarse el día de hoy de distintos puntos de la República Mexicana. Les recordamos, por favor, que por respeto a nuestra ponente, necesitamos que en todo momento tengan su cámara encendida. A nombre de nuestro presidente nacional, el señor Rafael Rueda Moncalián, les damos la más cordial bienvenida. Licenciada Maylet Ortiz Martínez. Es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, ponente nacional e internacional de PLD y FT, CEO fundadora de Mayor Consultores, firma especializada en prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Especialista en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con más de 10 años de experiencia. Oficial de cumplimiento y auditora certificada en PLD-FT por la CNBV. Miembro activo de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Consejo de Contadores Públicos de México. Integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, Capítulo México. Coordinadora del área de PLD en Canaco, México. Muchas gracias por su participación, licenciada Maylen. Adelante. Va a tener que usar este, porque no se escucha. Okay. ¿Pone así? Sí, así. Ok. ¿Ahí me escuchan? ¿Me ayudan? ¿Ahí me escuchan? Ok, permíteme, déjame lo coloco para que no. Ahí está. ¿Sí? Bueno, con el cablerío. En esta situación vamos a continuar. Les estaba mencionando, cada vez que escuchamos lavado de dinero, imaginamos personajes, diputados, pero no nos estamos con este delito. Y les tengo una sorpresa. Cualquier persona involucrada con este delito. Personas. Administrativo para salir de una
bloqueadas vinculada con el tema de lavado de dinero. 5,000 pesos. ¿Ustedes les suena lavar dinero con 5,000 pesos? Es complicado de imaginar, pero es algo que es real. La tipificación de este delito no tiene cantidad, no tiene un mínimo, no dice si lavas 1,000 pesos, la pena es menor, no viene una cantidad, viene una actividad, vienen conductas, hechos, situaciones que nos pueden ver involucrados y al vernos involucrados, sanciones que deriven de esta situación. Por eso es que es muy importante que todos, absolutamente todos, conozcamos el tema lavado de dinero o nuestro concepto dentro de ya nosotros que estamos en una situación de regulación de la materia, el concepto legal. Las famosas ORPs. Ese es el delito. No es lavado de dinero. Lavado de dinero es un tema popular. Pero si nosotros en lugar de ponerle al título ley antilavado o antilavado de dinero le ponemos ORPIS para el sistema financiero, referimos. ORPIS para el sector automotriz. Preguntado, ¿qué es? Pero esa es la concepción legal. Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por eso es que tenemos una ley, una famosa ley antilavado, cuando realmente es una procedencia ilícita. No se ve mi presentación aquí. Esta ley nace desde el 2012. Nació a raíz de muchas situaciones. Muchos nos preguntamos, ¿por qué tenemos una ley o por qué yo como el sector automotriz tengo que estar regulada en materia? Y me voy a permitir hacerles una pregunta. Si ustedes ahorita en este momento, porque se sacaron la lotería, porque se encontraron un maletín, por lo que quieran, 10 millones de pesos, ¿qué quisieran hacer con esos 10 millones de pesos? Se los encontraron, los tienen en sus manos. ¿Qué quisieran hacer? ¿En qué te lo gastarías? ¿Qué te comprarías? ¿Cómo qué? ¿Qué quisieras comprarte? ¿Una casa? Muy bien. ¿Qué más? Carros. ¿Qué más? Jo. Viajes, joyas. ¿Les gustaría? Un hombre. Perfecto. Bien. Precisamente, eso es lo primero que quisiera. Viéramos estas cantidades, ¿qué dices? No, pues yo quiero una casa, o quiero una casa en una mejor zona, quiero un mejor coche, quiero joyas, quiero viajar, quiero esas cosas que cualquier persona quisiera. No solamente las personas honorables como las que estamos en este recinto, las que nos están escuchando. También los delincuentes quieren comprarse esas cosas. Ellos también trabajan porque es un trabajo delictivo, es una organización delictiva, pero también trabajan para obtener esos beneficios. Una casa, un carro, joyas, quieren, ¿y cómo se hace? A través de constitución de empresas, de muchas tipologías. Eso es lo que nos convierte a nosotros en actividad. Preguntan, a 10,000 hombres, ¿cuántos si ahorita tuvieran 10 millones de pesos se compran? 90 hombres les diría, yo quiero un carro de lujo si yo tuviera a la disposición. ¿En qué los convierte o en qué los convierte? En actividad vulnerable. No es que solamente a través de ustedes o que ustedes se involucren. Es porque yo. Se puede a través de cualquier entidad, cualquier empresa. Ustedes denme un giro y yo les puedo decir cómo se puede lavar dinero a través de ese giro. Sin embargo, hay actividades que son más representativas. Son
esto, tenemos que se llama Gafi. ¿Alguno de ustedes ha conocido o ha escuchado de Gafi? ¿Sí? Pueden participar a la distancia, ¿eh? Si dicen sí, adelante. Grupo de Acción Financiera Internacional es un organismo que nació en 1989 que nació con un enfoque principal y es requiero combatir el delito de lavado de dinero. Con eso nació, ese es su objetivo. Es el papá de todos los organismos internacionales. Y dice, a ver, Gafi, yo nací, necesito combatir el delito de lavado de dinero. Ha tenido evoluciones este organismo. Ha tenido diversas evoluciones. En el 2001 pasó un evento catastrófico. No sé si se acuerdan qué pasó el 11 de septiembre del 2001. Es que estás. A ver si así. Ok, sin micro. Ah, perfecto. Sí, sí. El ataque terrorista a las Torres Gemelas. GAF, ser un organismo internacional grande que está enfocado para los países, le dijeron, a ver, tú, Gafi, también vas a tener que encontrar la forma en la cual obligues a los países ya no solamente a establecer medidas antilavado de dinero, sino también contra el financiamiento al terrorismo. Y así fue como se incluyeron unas recomendaciones contra el financiamiento al terrorismo. En el 2012, una nueva modificación y ya son 3 delitos los que combate Gafi. Lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Y dirían ustedes, ¿y a mí qué me importa eso? Bueno, porque ese es el origen. Y créanme que se vienen muchísimas más obligaciones por cumplir con Gafi. México se suscribió a Gafi en el 2012. En el momento en el que México dice, yo quiero participar con Gafi porque es el organismo internacional, y si tú no quieres pertenecer a Gafi, te conviertes en un país o territorio no cooperante. ¿Qué es lo que pasa? Que te bloquean a nivel internacional cualquier tipo de negociación, se conflictúan los precios de Banco Mundial ante Fondo Monetario Internacional, te empiezan a cerrar relaciones con los países. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Participar con Gafi. Y Gafi dice, para que yo te pueda decir que estás bien, tienes que cumplir mis 40 recomendaciones. Estas 40 recomendaciones van enfocadas al combate de estos 3 delitos que ya les mencioné. Y hay 2 recomendaciones principales. La recomendación 22, actividades y profesiones. No. El lavado de dinero generalmente se va a dar a través de instituciones financieras, pero no solamente a través de ellas. Hay actividades y profesiones no financieras que son susceptibles a las que los delincuentes quieren llegar. En función de ello, en el momento en el que se suscribió México a Gafi, dijo, ok, tienes que crear una normatividad que obligue a estas actividades a cumplir con normas y con regulación antilavado de dinero. Y es por eso que México creó esta ley, justamente en el 2012. En cuanto se adhirió, lo que creó México fue una obligación para con Gafi y dijo, ok, tienes regulación para el sistema financiero, pero no tienes absolutamente nada que regule a estas actividades vulnerables. México se puso a trabajar, inmediatamente sacó una ley. Esta ley, que es la materia de la presente conferencia, la ley antilavado, la famosa antilavado, ley federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es una ley un poco, digámoslo, y espero que no salga de aquí, mal hecha. Una ley que fue hecha al vapor. Una ley que la hicieron por cumplir, que le dijeron a Gafi, no te preocupes, la vamos a hacer. Y la hicieron. Y generaron obligaciones. Me gustaría preguntarles, ¿en qué momento ustedes se dieron cuenta o supieron que tenían que cumplir con una ley antilavado? ¿Justamente en el 2012 o tardaron varios años? Tardamos muchos años. ¿Por qué? Porque sabíamos que existía, sabíamos que por ahí había una ley, pero nadie nos informó realmente o no hubo difusión o no hubo acercamiento de las autoridades para con las actividades vulnerables para explicarnos esto, para decirnos, a ver, a partir de ahora
tienes esta ley? Porque para ellos sencillamente también era lo necesario cumplir con Gafi, decirle, ya creé mi ley. Ah, perfecto. Pero no pensaron, o si pensaron, dijeron, a ver cómo lo resolvemos después, en que Gafi establece evaluaciones, en que Gafi no dice nada más, ya perteneces, ya me dijiste que sí lo tienes. No, sino que también dice, te voy a evaluar. Voy a evaluar que tengas dentro de tu normatividad todo lo que me estás estableciendo, pero también voy a evaluar la efectividad de todo lo que estás haciendo. Que tus leyes sean efectivas, que genere y que se cumplan con los objetivos primordiales de Gafi. ¿Qué es eso? Que haya una cooperación nacional. 2, que se evite que recursos de procedencia ilícita entren tanto al sistema financiero como a las actividades vulnerables. Y 3, que se sancione este delito cuando haya aprobación de que esté vinculado. En el sector financiero hay situaciones, otra vez. Quizás. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? ¿Ya? Perfecto. En la siguiente él va a seguir dando el tema, ¿eh? Porque ya me desconcentro y ahorita vamos a hablar de los micrófonos que no se escuchan y cosas así. A ver, permítanme. Es que aparte no traigo dónde sostenerlo, así que por favor omitan. Pero bueno, vamos a continuar. En este tema, listo. ¿Ahí me siguen escuchando? ¿Nos escuchan? Perfecto. Bueno, vamos a continuar. ¿En qué me quedé? ¿Quién me retoma? ¿Cómo? Es obsoleta la ley. Bueno, estábamos hablando que viene esas recomendaciones de Gafi que Gafi le dice a México. A ver, vente, vamos a ver qué tan efectivo es con los objetivos que yo tengo y que yo tengo que cumplir y que tú tienes que cumplir con. En el sector financiero, aunque hay ciertas fallas, pasa. Pero en actividades vulnerables, ¿qué creen que pasó? Que Gafi le dijo, tienes una ley que nadie conoce. Tienes una ley que ni siquiera es obligatoriedad. Tienes un padrón de actividades vulnerables que no se ha registrado. Porque eso es cierto. Antes de pandemia, ustedes recordarán que fueron cuando empezaron a llegar estas cartas de invitación en el que te decía, si eres actividad vulnerable, te invitamos a que te des de alta en el padrón. Y eso antes de pandemia. Y todavía nosotros nos preguntamos, ¿y soy actividad vulnerable? Porque todavía no sabíamos. Es más, al día de hoy, cuando les pregunto, ¿tienes tu manual de prevención? Muchos decimos, no. ¿Tengo que tener uno? Eso es una realidad. ¿Puede ser nuestra culpa? Quizás sí, porque nosotros tenemos que tener un conocimiento de nuestro negocio. Pero también ha habido una desatención por parte de las autoridades en esta situación. Eso es lo que Gafi les reclamó y les dijo, ¿sabes? No. Tu ley no cumple con lo que dice la recomendación 22 y 23 referente a esto. Tu ley es obsoleta, como bien lo mencionaron aquí. No hay sanciones y obviamente siguen siendo ustedes actividades que son muy utilizadas por los lavadores. Entonces no funciona. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que modificar la ley. Ustedes conocen que ahorita hay un proyecto de modificación de ley. Una vez que se apruebe ese proyecto,
de verdad van a venir ya situaciones más complejas, más interesantes. ¿Por qué? Porque de verdad vienen obligaciones que les van a ayudar, si bien a ustedes a mitigar el riesgo, también les van a generar mayor complejidad, porque ya no va a ser tan sencillo como ahorita lo venimos manejando. Pero hasta el día en que se apruebe, tenemos que cumplir con una ley. Y si no la cumples, van a haber sanciones. Ahorita ya hay sanciones. No sé si ustedes se han enterado, si han visto, si han sido testigos que han sancionado a las personas que se dedican a las actividades vulnerables. Si no, déjenme decirles que sí las hay. Y son sanciones muy graves, sanciones de millones de pesos. Sanciones incluso penales vinculadas por una responsabilidad jurídica de personas morales. Sanciones que llevan a la inhabilitación de un objeto social. Eso no nos lo han dicho, pero está pasando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para avanzar, para no llegar a conocer esta legislación, pero no solamente conocerlo, sino aplicarlo? Es muy sencillo y lo van a ver a continuación. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para evitar verme vinculado con este delito y para cumplir con lo que me dice la ley y de esa forma evitar una multa? Pero antes de avanzar a las obligaciones, pero okay. Muy bien. Me gustaría informar, ustedes me llegaran a decir y a compartir si ustedes conocen qué es el lavado de dinero. ¿Qué son estas operaciones con recursos de procedencia ilícita? Se da a través de empresas fantasmas, por supuesto. Que se pueden dar. Esas son tipologías de lavado de dinero. No sé si los que nos están escuchando también sepan, tenga alguien el conocimiento de qué es el lavado de dinero. Si lo es, bueno, ustedes me pueden ayudar con una definición que alguien dé. ¿No? Ok. El lavado de dinero es un proceso mediante el cual lo que se pretende es ocultar la procedencia ilícita de los recursos y dar una apariencia de legalidad de esos mismos recursos con la finalidad de incorporar la economía formal. Por ejemplo, imagínense, ahorita no son del sector automotriz, en jueces. Somos jueces en materia penal de Puente Grande. Voy a hablar con ustedes y les voy a decir, bajo tu jurisdicción ahorita tienes una carpeta de investigación en la cual vas a sancionar, puedes mandar a la cárcel a alguien de mi organización delictiva. Te ofrezco 10 millones de dólares si lo dejas libre. ¿Aceptan? No nos vamos a ir. Para efectos del caso, van a aceptar. ¿Ok? Son 10 millones de dólares. ¿Cuánto? Y les voy a decir, ok, ya tienen. Y sí, se los voy a dar en efectivo, así como en las series, en las novelas, en las películas que vemos, la maletita llena, ahí está tu poder. ¿Qué quieres comprarte con 10 millones de dólares? Exactamente. Para que se dé lavado de dinero, forzosamente debe de provenir de un delito, forzosamente de un delito que genere recursos. Aclaro. Eso es. Ahorita vamos a ver un delito que se llama corrupción. En este ejemplo que les estoy poniendo, corrupción. En este momento, ustedes, los que están aquí, los que nos acompañan a la distancia, son jueces y recibieron 10 millones de dólares y dejaron libre a una persona. Como son jueces, obviamente
La vigilancia del Estado está muy fuerte. ¿Pero qué te comprarías con 10 millones de dólares? ¿Qué se comprarían los que nos escuchan? Ya te alcanza. Estamos hablando de casi 200 millones de pesos. ¿Cómo? Una mansión, dice, sí. Muchos coches. Pero en el momento en el que tú te lo compres, tus compañeros van a decir, oye, ¿y de dónde? Si tenemos un salario, supongamos un juez, 100,000 pesos, vamos a cerrarlo, 100,000 pesos al mes. ¿De dónde te vas a comprar una casa que te cueste $1,000,000? ¿Qué harían ustedes? Y se las voy a poner más interesante. Le dice, ya nos hicimos amigos, ya vimos que podemos hacer negocios. Les voy a decir, cada vez que te llegue un asunto, tú vas a encontrar la forma de dejármelo libre. Pero tienes que conservar tu poder, porque si no, ya no me sirves. Si tú dejas de ser, ¿por qué? Pues porque ya no me ayudas. Entonces tienes que tener la inteligencia para gastarte esos recursos sin que nadie sepa que provienen de un acto de corrupción. ¿Qué harían? ¿Qué se imaginan que harían? ¿Qué harían ustedes? Imaginen, pónganse en ese papel. ¿Qué harían con 10 millones de dólares para que se puedan comprar esa casa, esos carros? Ah, porque aclaremos que para que se puedan comprar esa casa y esos carros tenemos límites en efectivo, ¿cierto? No podemos recibir muchos recursos en efectivo. Necesitamos que me van a tener que identificar. Y cuando no corresponda, ¿qué va a pasar? Voy a generar alertas. ¿Qué es lo que requiero hacer? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían los que nos acompañan a la distancia? ¿Qué se imaginan así de a bote pronto? Yo sé que no tenemos mentalidad de delincuentes, pero y si la tienen, bueno, luego tomamos un café. ¿Qué harían? Buscar una empresa para que lave ese dinero, ¿ok? Y se da a través de empresas. Por eso es que los notarios y los corredores que son que dan fe pública también son actividad vulnerable, porque una tipología de las más grandes es a través de la constitución de empresas. Pueden ser empresas fantasmas, empresas fachadas u offshore. ¿Cuáles son las empresas fantasmas? Son estas empresas que únicamente existen en papel, pero que cuando nosotros vamos a ir a visitar, no hay nada, o es un terreno baldío, o es una oficina virtual, o es cualquier tipo de situación, pero no existe. Pero cuando el momento en el que facturan, como si tuvieran instalaciones, los empleados, y realmente no. Pero también existen empresas fachada. ¿Cuáles son las empresas fachada? Son estas empresas que sí existen, que sí tienen una institución, que sí tienen personal, que sí funcionan como una empresa, pero en lugar de decir que vendí 10,000 pesos, digo que vendí. Y 90,000, y voy a mezclar fondos. Lavado de dinero. Perfecto, exacto, esa es una. ¿Qué más? ¿Qué los que estamos aquí? Algo que se les ocurra. Lo que se les ocurra. Comprar hoteles. Pero para comprar una empresa, me van a preguntar de dónde proceden los recursos. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos 3 etapas para que se complete este proceso de lavado de dinero. Colocación, estratificación e integración. ¿Cuál es la colocación? La definición formal es la primer separación entre el delito y el ingreso al sistema financiero. Forzosamente debe darse un ingreso al sistema financiero para que se dé la colocación. Ahora, el sistema financiero no solamente son los bancos, muchas veces pensamos que solamente se deben de ingresar a bancos y no es así. El sistema financiero lo conforman muchas instituciones como bancos, pero también tenemos SOFOME,
SOMES, SOFIPOS, SOCAPs, uniones de crédito, almacenes generales de depósito, casas de cambio, casas de bolsa, asesores de inversión, fondos de inversión, centros cambiarios, aseguradoras, afores, todos estos conforman el sistema financiero mexicano. Si yo quiero colocar, si yo voy a lavar, lo primero que voy a hacer es colocarlo. Al ser un proceso, forzosamente deben de seguir un orden esos pasos. Primero se da la colocación, después se da la certificación y por último la integración. La colocación anteriormente teníamos equivocada la relación en que forzosamente debe de manejar efectivo. Ya no es así. Actualmente tenemos empresas que se llaman fintech. ¿Ustedes las han escuchado? ¿Qué son estas empresas? Sí, una financiera. Son financieras. Virtuales, digamos así. Virtuales, que no tienen una sucursal. Ustedes. No, ya dijimos que les tocaba, ¿verdad? Dijimos que. Estas entidades que se llaman fintech son empresas que tienen servicios del sistema financiero, pero que no tienen sucursales. Ustedes no conocerán las oficinas corporativas de una fintech, pero no tienen sucursales como un banco, como una casa de cambio, un centro cambiario, una SOFOP, no. Todo es de manera electrónica. Absolutamente todo es de manera electrónica. ¿Se puede dar el lavado de dinero a través de una fintech? Por supuesto que sí. Conocemos un producto que ha tenido y que ha venido en boga desde hace varios años, los activos virtuales. ¿Ustedes han visto un activo virtual? ¿Lo podemos ver? ¿Podemos tocar un activo virtual? Jamás. Es algo que existe, pero que nosotros nunca lo vamos a poder tocar, ver. No es un bien tangible. Y se puede colocar a través de un activo virtual. Les voy a poner un ejemplo más sencillo para que entendamos la colocación. Hace aproximadamente un par de años, no sé si recuerdan que hubo un hackeo a instituciones financieras, a bancos principalmente. ¿Y qué consistía este hackeo? En el que entraron estos ciberdelincuentes a las cuentas de los bancos, sacaron de la vía electrónica recursos de cuentas de ese banco y los transfirieron a otras cuentas en el extranjero. Ahí se cometió un delito cibernético, pero fue un delito, que fue robo, hackeo, que fue el ingresar esas cuentas. En el momento en el que sacan esos recursos a través de un delito, estamos hablando de recursos de procedencia ilícita. Y cuando ingresa al sistema financiero en otras cuentas, estamos hablando de la colocación, porque es la primera separación entre el delito y el ingreso al sistema financiero. Y nunca tocamos efectivo, nunca vimos efectivo. Entonces, el efectivo no es una característica o no es un elemento intrínseco de la colocación, es una forma de colocar, porque anteriormente se utilizaba mucho este ejemplo que ahorita les daba, que les llegaban las maletas, pero los delincuentes también han ido evolucionando. Los delincuentes saben más que nosotros de activos virtuales. Los delincuentes han constituido empresas fintech para saber. Ellos, si les hablo de instituciones de fondos de pagos electrónicos, se saben de pe a pa cómo funciona. Porque también esta es una de las características del delito lavado de dinero, que es un delito profesionalizado. Difícilmente una persona sin conocimientos financieros, legales, va a poder lavar recursos. Por eso es que necesitan profesionales. Por eso es que muchas veces, si nosotros no conocemos el delito o si nosotros no entablamos los controles, difícilmente nos vamos a poder defender de estas personas que tienen una estructura financiera muy grande, que tienen contadores, abogados,
financieros, actuarios, muchos profesionales que van vinculados con este delito. ¿Cuáles son los objetivos del lavado de dinero? Ya lo habíamos dicho. Dar apariencia de legalidad a los recursos y encubrir el origen ilícito de los fondos. En el ejemplo que les di del juez, lo que yo tengo que hacer es primero lograr que nadie vea de dónde proceden los recursos, que es de un acto de corrupción. Ese es lo primero que tengo que hacer. Después, ¿qué tengo que hacer? Darle apariencia de legalidad. Que cuando yo me quiera comprar esa casa, ese carro, esas joyas o lo que yo quiera hacer, nadie dude que proceden de una actividad lícita. Le voy a dar la apariencia. Y obviamente, si esclavar los bienes e ingresar al sistema financiero el objetivo de lavado de dinero. Se estaba mencionando las etapas. La colocación es la primera separación. La estratificación es una parte muy interesante. ¿Por qué? Porque es donde se construye la ingeniería financiera necesaria para que lavemos esos recursos. La colocación es el paso más difícil si lo quiero ver como delincuente, porque es donde me pueden atrapar. Si yo llego con ustedes y les digo, me venden un coche, quiero, y aquí están los 2 millones de pesos en efectivo, es muy fácil que ustedes den aviso. Es muy fácil. Pero si yo ya llego y les digo, te vengo a comprar un coche porque ya está, te voy a realizar una transferencia y los recursos proceden de una empresa, ya no desconfío. Ya no desconfían, efectivamente. Ya ustedes dicen, no, pues está bien porque viene y está cumpliendo con la ley. Pero realmente no sabemos de dónde proceden esos recursos. ¿Por qué? Porque esa es la función del lavador. Y es ahí donde se da la certificación. Es generalmente donde nos vemos vinculados a las actividades vulnerables. Es decir, las constituciones de las empresas a través de los notarios, de los corredores, la compra de bienes, la compra de bienes raíces, de coches. Estas situaciones son las que se dan en la certificación. Transferencias electrónicas, creación de empresas en el extranjero, toda aquella estructura financiera que me permita a mí perder el rastro de esos recursos de procedencia ilícita. ¿Para qué? Para llegar al último paso, que es la integración. La integración es cuando ya logré hacer todo ese círculo y ahora sí lo voy a ingresar a la economía formal. Ahora si yo compro un coche, una casa, yo ya te puedo demostrar que proviene de una actividad legal. Ajá. Les voy a poner otro ejemplo para conocer el proceso de lavado de dinero completo de una manera muy sencilla. ¿Todos ustedes conocen Amazon? ¿Conocen Amazon? ¿Los que nos escuchan conocen Amazon? Sí. ¿Qué es Amazon? Es una plataforma en la que yo voy a subir un producto y alguien va a ver que si necesita ese producto, lo va a adquirir a través de mi plataforma y a través de una comisión, Amazon va a hacer el proceso de intermediación. Conocemos que Amazon maneja un servicio o un producto que son libros digitales. Bueno, esto pasó. Hubo una red que se dedicaba a la trata, una organización delictiva que se dedicaba a la trata, y para lavar sus recursos lo que hicieron fue subir un libro a Amazon. Dijeron, este libro, un autor, una persona se adjudicó la autoría de ese libro, lo subió a Amazon y en este caso ese libro se empezó a vender más que si ahorita sacaran el libro 9 de Harry Potter. Se vendió impresionantemente en muchos países. ¿Por qué? Porque todo el mundo empezó esta organización delictiva empezaron a mover toda su red, que no solamente estaba en México, sino estaba en varios países. Empezaron a mover y empezaron a comprarlo. Amazon dijo, perfecto, vamos a hacer el corte. Vendiste tanto, yo me quedo con mi comisión y te voy a transferir de mi cuenta a tu cuenta que diste de alta los recursos. El banco, en cuanto recibió esta transferencia,
¿de dónde proceden los recursos? De Amazon. ¿Por qué? Porque vendí un libro. Perfecto. Lo vendiste, esa es tu cuenta, viene de Amazon, muy bien. Y ahora esa persona pudo adquirir casas, coches y todo estaba bien fundamentado. Se hizo un proceso de lavado de dinero de una manera súper sencilla, que incluso si ustedes se ponen a pensar y dicen, oye, qué fácil es, ¿no? Muy fácil y lo lograron. Y fue una tipología, es una tipología. Es ese proceso. Se dio la colocación, se dio la estratificación y se dio la integración de una manera muy sencilla. Entonces, ese es el proceso de lavado de dinero. Nosotros tenemos y somos muy vulnerables a vernos vinculados con este delito. Quiero que vean ustedes qué pasa si me veo vinculado con este delito, ya para que entremos más de lleno a la materia de la ley. Si yo me veo vinculado con este delito, ¿cuál va a ser la sanción? ¿Ustedes, alguien sabe cuál es la sanción si me veo vinculada con este delito? Si la autoridad comprueba que en tu empresa ingresaron recursos de procedencia ilícita. ¿No? Muy bien. La sanción es de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa. ¿A quiénes? No sé si lo alcanzan ustedes a ver, pero es aquel que adquiere, administre, custodie, enajene, posea, cambie, retire, deposite, reciba, transporte, transfiera, invierta dinero en el país o hacia el extranjero, oculte, encubra, pretenda ocultar o pretenda cubrir la naturaleza de esos recursos. Cualquiera de estos verbos, de estas conductas, tan solo el poseer, el tener, el dar, el convertir, el enajenar, cualquiera de estos recursos que procedan de actividad ilícita me pueden vincular. La pena para cualquier persona es de 5 a 15 años de prisión. ¿Qué quiere decir esto? Está catalogado como un delito grave. Esto quiere decir que no vas a alcanzar una pena, bajo fianza, que necesitas forzosamente una pena corporal, por eso es que la sanción mínima son 5 años y de 1,000 a 5,000 días de multa. Pero existen excepciones a esto. Si tú eres una entidad o una actividad que está regulada en la materia, la pena ya no es de 5 a 15 años de prisión, sino que esa pena se incrementa de 1/3 a una mitad. ¿Por qué? El sector automotriz es una actividad que tiene regulación. Ustedes deben de tener capacitación en la materia. Ustedes tienen una ley que los rige y nada más y nada menos que la ley federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y si a pesar de tener esa regulación, de conocer todo esto que estamos viendo que se relaciona con este delito, lo cometes, la pena ya no puede ser la de cualquier persona que desconozca. Y también hay otra salvedad, que si eres funcionario público de gobierno que se dedique a esta materia, a regulación de esta materia, te dice no. O sea, si tú te ves vinculado, ya la pena se duplica. En el caso de las actividades que están y entidades que están reguladas en la materia y los funcionarios públicos, no solamente es la sanción incrementada, sino una vez que salgas de prisión, llegas a tener la prisión, la inhabilitación para ejercer una actividad en la materia por los mismos años que haya sido sentenciado en prisión. Entonces, aquí es precisamente donde nos debe de preocupar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos completamente ligados con este delito. ¿En dónde está nuestro fundamento? En el artículo 17 de esta ley. El artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación
informativos, servicios de fe pública, juegos con apuestas, prestación de servicios profesionales, tarjetas de devolución, servicios de agentes, apoderados anuales, activos virtuales, comercialización de cheques de viajero, mutuos, tarjetas de servicio y comercialización de vehículos y blindaje de los mismos. ¿Cómo pueden ser esta comercialización de vehículos? Pueden ser vehículos nuevos o usados, aéreos, terrestres o marítimos. Cualquier persona, ya sea persona física o persona moral, que en su actividad diaria realice esto, es una actividad vulnerable. Forzosamente es una actividad vulnerable. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, con un valor igual o superior al equivalente a 3.210 veces el salario mínimo en el Distrito Federal. Hay que aclarar que esta ley todavía maneja UMAS, aunque su redacción venga todavía en salarios. ¿Cuáles son las entidades o las autoridades que están vinculadas con nuestra actividad? Tenemos 4. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esa secretaría a la que todos le tenemos miedo, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué nos suena la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? A impuestos. Dentro de nuestro organigrama es la autoridad más grande a nivel administrativo. Y precisamente en ella, en este caso, ella es la que emite la normatividad en la materia. Ella es la representante, la que diseña el marco normativo. Tenemos otra autoridad que es el SAT. ¿Qué hace el SAT? Supervisa. Es nuestro órgano supervisor. La Secretaría, a través de otras entidades gubernamentales, crea ese marco normativo, crearon la ley. Y ahora dice, tiene que haber una autoridad que supervise que lo que se está estableciendo en esa ley se cumpla en tiempo y forma y bajo los estándares que se solicitan. Y para eso está el SAT en la materia. En este caso no se mete con impuestos, se mete con un cumplimiento estricto en prevención de lavado de dinero. Y tenemos otra autoridad que es la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Han oído de esta autoridad? ¿Sí? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? ¿A qué te suena? Pues sí, regula, bueno, supervisa todas esas cosas. Pues sí, de los impuestos, el lavado de dinero. Muy bien. ¿Alguien del público que nos escucha por esta plataforma sabe qué es la UIF? La Unidad de Inteligencia Financiera, yo siempre lo asimilo. ¿Conocen la película de Batman? ¿Sí? Hay una película en la cual quiere encontrar al Guasón. Y para eso hace uso de una plataforma que vigila absolutamente a todos. Y todo lo ven en unas pantallas. Hagan de cuenta que eso es la web. Así. Es un centro nacional para la recepción de toda la información relacionada con los delitos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. ¿Qué pasa con la web? Vamos a poner un caso. Vamos a imaginar que ustedes que se dedican a la venta de coches, de repente reciben en su cuenta, ustedes están acostumbrados, ustedes manejan los depósitos, digamos, de $500,000, por poner una cifra. Y de repente reciben $1,000,000. En ese caso, el banco está obligado a mandar ese reporte porque violentaron su perfil transaccional, generaron lo que se llama una operación inusual, porque duplicaron sus ingresos. Muy bien, vamos a ver. Lo mandan a la web. En este caso la web dice, comercializadora, en este caso le vamos a poner Rayo McQueen. Comercializadora Rayo McQueen. Perfecto. Está teniendo una variación en su perfil transaccional. Muy bien.
Pásame la información de los socios. ¿Quiénes son los socios? No, pues es Juan López y, no sé, Esteban García. Poner otros nombres. Ah, muy bien. A ver, pásame las cuentas de estas personas. Y le piden la información a todas las instituciones financieras y le dicen, pásame todas las cuentas. Muy bien, le van a pasar las cuentas. Y le pide al SAT, mándame su declaración de impuestos, cuánto están pagando de impuestos. Ah, muy bien. Y a ver, vamos a ver, Infonavit y Seguro Social, mándame la lista de los trabajadores que están registrados bajo esta empresa. Y empiezan a ver, y a ver, hasta que pueden llegar al momento en el que digan, a ver, Juan López está relacionado con Raúl López y Raúl está relacionado con el cártel de Sinaloa. Ese es el trabajo de Raúl. Si a mí me preguntan si hay una institución en la que me gustaría trabajar, sería ella, porque ellos conocen absolutamente toda la información de nosotros y tienen las facultades para rastrear absolutamente toda la información de nosotros. Si recibimos cuentas, si tenemos en una entidad financiera tarjetas de crédito, de débito, cuentas de ahorro, inversiones, aquí y en el extranjero, eso es la cuenta. Aquel que diga no se van a dar cuenta, está muy equivocado. Sí tenemos una autoridad que se puede dar cuenta absolutamente de todo y esa es la unidad de inteligencia financiera. Su labor, como su nombre lo dice, es a través de la inteligencia financiera a detectar cualquier persona o cualquier acto que esté relacionado con el delito de lavado de dinero de financiamiento al terrorismo. Y lo hace. O también han habido supuestos en los cuales, suponiendo, les decía cuando inicié, me llegó un caso en el que unas personas recibían depósitos por 10,000 pesos mensuales. Y los recibían, ¿por qué? Porque sus hijos vivían lejos de ellos y estas personas son mayores, y sus hijos le depositaban cada uno cierta cantidad. Pero ellos no tenían una actividad económica. ¿Qué pasó? Que llegó y le dijeron, ¿de dónde proceden los recursos? No, pues es que me los dan mis hijos. A ver, los depósitos por parte de tus hijos. No, ¿quién guarda un voucher de depósito? ¿Quién lo guarda? Nadie. Y entonces la unidad de inteligencia financiera dijo, pues mientras no me compruebes, yo presumo lavado de dinero. Que también han habido situaciones en las cuales empresarios llegan y dicen, no, pues a ver, tú declaraste impuestos por 1,000,000 de pesos, pero adquiriste un inmueble que valía 2, compraste coches que valían igual 1,000,000 de pesos, pagas tarjetas de crédito por tanta cantidad, tienes depósitos en tus cuentas de ahorro por tanta cantidad. Esto equivale a que tú entonces recibiste en el año, por esto que es rastreable, 5 o 6 millones de pesos. Requiero, y me declaraste 1,000,000 de pesos. Hay evasión de impuestos por 5 millones de pesos. Una es comprobar la evasión de impuestos, que ya en sí es un delito. Pero la otra es que si no puedes comprobar que proceden de una actividad lícita, porque muchas veces es bien fácil para nosotros como empresarios decir, es un depósito en efectivo y no te genero factura. Es muy fácil, pero si no dejan rastro de la procedencia, es más fácil enfrentarte a un delito de evasión fiscal y pagar la pena correspondiente que comprobar la procedencia legal de unos recursos, porque eso ya te vincula directamente con un delito para el que no hay, digamos, benevolencia. Es un delito grave. Y eso es a lo que nosotros nos enfrentamos muchas veces y ese es el labor de estas autoridades, principalmente de la UIP. Cuando la UIP comprueba que hay vinculación con un delito, se va a poner a investigar, así como se los dije, toda la información que ustedes tengan la va a obtener. Y si encuentran un rastro de vinculación, entonces vayan con la última autoridad, que es la FGR, Fiscalía General de la República. Y le va a decir, aquí toma, está la carpeta, que están vinculados, ahora sí tú persigues el delito para llegar a la sanción. Ese es el proceso en el cual nosotros tenemos. ¿Tenemos riesgo como sector automotriz de vernos involucrados con este delito?
Por supuesto que sí, ya lo vimos, que somos precisamente actividades vulnerables. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Obtener recursos ilícitos por medio de empresas dedicadas al sector automotriz. Realizar operaciones con agentes del sector automotriz que no cumplen con la debida diligencia y una normatividad sin supervisión estricta. Si llega, y esto es justamente estaba dando un tema fin de semana sobre una actividad vulnerable, y justo el ejemplo fue una comercializadora. Si llega una persona y les dice, yo quiero un coche que vale $1 millón, te pongo el efectivo aquí, ¿qué hacen? ¿Lo dejan ir? Las personas que se dedican a esto me decían, es que no lo dejan ir porque muchas veces ni siquiera depende quizás de mí como dueño, como representante legal o como encargado de cumplimiento. Mis personas dedicadas a ventas no van a dejar ir esa venta, no van a dejar ir porque es obtener y ganar una comisión o su salario por esa venta. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que pasa realmente? Que incluso nosotros desarrollamos las estrategias necesarias para que me dejes el efectivo y a ver cómo le hago yo para justificarlo y parecer que cumplí con la ley. ¿Cierto o no? Ahora, ¿ustedes cómo saben de dónde procede ese efectivo? Puede ser de un narcotraficante, puede ser de una trata de personas, puede ser de venta ilegal de armas, puede ser de secuestro. Y hay alguno que me dijo en este curso, pero también puede ser de una persona que venda en la central de abastos. Sencillamente manejan efectivo. Sí es cierto. Pero si una persona que trabaja en la central de abastos no declara impuestos, ¿qué está pasando? Que es ilícito el dinero también. ¿Cómo? Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por legislación constitucional, una obligación que es pago de impuestos. ¿Que a nadie nos gusta pagar impuestos? Claro que no. ¿Quién le gusta a ustedes pagar impuestos? ¿Quién dice, ay, el 33% de mi salario toma? No, a nadie. Por más, ni a los políticos, ni a los legisladores, ni a los empresarios, a nadie. Y no solamente en México, o sea, en el mundo. El hecho, o sea, esto no es una connotación mexicana. Decimos que los mexicanos somos muy evasivos en muchas cosas, sí, pero en el pago de impuestos es a nivel internacional. Que en algunos otros países lo vean como una contraprestación, que dicen, sí, pago impuestos, pero bueno, hospitales de muy buena calidad, carreteras excelentes, una policía extraordinaria, bueno, ahí ya hay un tema de contraprestación. Pero aún a pesar de ello, no les gusta pagar impuestos y todos vamos a hacer lo mínimo para pagar impuestos. Pero en el caso, por ejemplo, de este tipo de comerciantes, ellos no pagan ni un peso de impuestos y ganan mucho más de lo que nosotros podemos ganar, y quizás esa es la queja mayor, ¿no? Dicen, oye, de los datos paga 15 pesos por derecho de piso y yo tengo que pagar IMSS, ISR, tengo que pagar impuestos de nómina, tengo que pagar absolutamente todo y no gano lo que gana él. Y ahí hay también un problema para el gobierno. Y dice, a ver, tú por ley tienes que pagarme tantos impuestos. Si no los pagas, estás defraudando. Y en el momento en el que me estás defraudando, estás ya esos recursos que aunque no son de procedencia ilícita per se, los estás convirtiendo en dinero sucio. Y en el momento en el que lo conviertes en dinero sucio, ¿qué es lo que va a pasar? Que te vas a ver vinculado con este delito. Una persona que tiene una empresa legalmente establecida, una persona que es empresario, que trabaja, que paga o que es persona física con actividad empresarial, si se va a comprar un carro, ¿qué es lo primero que te va a exigir? La factura. ¿Por qué? Porque la necesitas ser deducible de impuestos. Para comprobar. Exactamente, para comprobar que hice ese gasto y que pueda yo gestionar para una deducción.
Eso lo va a hacer una persona que te va y te va a decir, no me importa, toma el dinero en efectivo. Algo nos tiene que generar de alerta, porque precisamente son nuestros factores de riesgos particulares. El riesgo de lavado de dinero va a llegar a mí a través de mis clientes. Mis clientes son aquellos factores de riesgos que me van a impactar a mí. Que si ustedes realizan una operación, una transacción con efectivo y comprueban que ese efectivo procede de actividades ilícitas, créanme que no van a encontrar al que les llevó los recursos, porque ellos a eso se dedican. ¿A quién van a encontrar? A la empresa legalmente establecida en la que ingresaron los recursos, que en este caso seríamos nosotros. Las transacciones que generan mayor riesgo, las compras y ventas de vehículos de lujo o comportamientos de valor distintos al real. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo compro un auto y te digo, no, ¿sabes qué? No importa, vale $1 millón, te doy 100,000 pesos de más, con tal de que me lo des ahorita mismo, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Métodos de financiación. Muchos de ustedes ofrecen esos métodos de financiamiento. Que dicen, ok, te voy a dar un financiamiento. Les dicen, pásame el crédito. Perfecto, identificas, haces absolutamente todas sus obligaciones y en un mes llegan y te lo liquidan. ¿Te vas a negar a que te liquiden ese préstamo? Claro que no, pero es una tipología muy grande relacionada con ustedes, con los automotrices, en el que lleguen y te paguen inmediatamente pasando un mes, pasando 2 meses, cuando el crédito quizás iba para 1 año, para 2 años, y te los pagan. Y obviamente ahí ya pasó absolutamente toda tu gestión de conocimiento de debida diligencia. Por eso es que lo hace. Para evitar esto, la ley nos genera obligaciones. ¿Cuáles son estas obligaciones principales? Un alta y registro ante el SAT. Si yo me dedico a eso, tengo que darme de alta y estar registrados en el SAT, no como actividad empresarial, sino en el padrón de actividades vulnerables. Porque esto es algo que muchas veces dicen, no, pues si yo tengo miedo, no sé, si tengo todo. No, hay un padrón de actividades vulnerables en el cual te puedes dar de alta, debes de dar de alta si te dedicas a esta actividad. La segunda, identificación de clientes y usuarios. Tienes que identificar a tus clientes. ¿Cómo los tienes que identificar? Bajo las normas que nos establecen las reglas de carácter general de esta ley. Muchas veces yo me he encontrado con esa pregunta de manera frecuente. Oye, ¿dónde vienen estas obligaciones? Porque en la ley únicamente dice de forma muy general. Tenemos tres documentos relacionados con esta ley. Una es la propia ley, es su reglamento de la ley Fiorvi, y donde encontramos el desglose de toda esta información es en las reglas de carácter general. Ahí me dice qué necesito para darme de alta. Ahí me dice qué datos debo de solicitar para identificar a mi cliente y usuario. Ahí me dice cuáles son las formas en las que voy a presentar mis avisos, el resguardo de información. Allí viene la obligación de tener un manual de cumplimiento. Allí nos dice, tienes que tener un documento en el que todas estas obligaciones se manifiesten. Allí nos dice que tenemos que tener un encargado de cumplimiento en la materia de prevención de lavado de dinero, en mis reglas de carácter general. ¿Qué nos dice sobre el alta? Tienes que tener tu RFC, tu firma electrónica, datos de identidad, quién realiza la actividad vulnerable, datos relacionados con la actividad vulnerable, domicilio, identificación del beneficiario controlador y los demás datos que solicita el formato que establece la UE, esta autoridad que ya mencionamos. ¿Conocemos el concepto de beneficiario controlador o dueño beneficiario? Eso es algo que no les puede faltar en sus expedientes. Bajo ninguna circunstancia podemos omitir el que cuando tenga una transacción, realice un contrato o cualquier actividad con una persona que está solicitando los servicios de una actividad vulnerable, tengo la obligación de darle un formato en el que me manifieste si conoce la existencia o si hay un dueño beneficiario
beneficiario o un beneficiario controlador. En el sistema financiero se le llama propietario real. Ese concepto nos da un poquito más de luz sobre qué es lo que quiero decir. ¿A qué me suena propietario real? El beneficiario final, digamos, ¿El beneficiario final de qué? del bien que va a comprar. Muy bien. En una empresa, ¿quiénes son los propietarios reales o los beneficiarios controladores? Los socios. Los socios, los accionistas. Si llega, por ejemplo, una persona, si yo llego y te quiero comprar un coche y tú me preguntas, actividad económica, y te digo, ama de casa, ¿yo genero los recursos? Alguien más está generando los recursos. Ese es mi dueño beneficiario. Si yo llego y te digo, soy estudiante, Es el que paga, ¿no? es el dueño, es el que realmente, o el que va a disfrutar los recursos, como yo lo digo, pero es también el que provee. Recuerden que lo que tenemos nosotros que identificar es la procedencia de los recursos. Esa es la característica esencial de prevenir el lavado de dinero, poder identificar la procedencia. Si yo les decía, un estudiante de 20 años universitario que va y les compra un coche, ¿un estudiante puede generar tradicionalmente los recursos? No. ¿Quién sería el beneficiario final? Bueno, el dueño beneficiario. Puede ser el papá, puede ser la mamá. No necesariamente está vinculado con un delito. Pero ¿cuál es mi obligación? Solicitar esa información, y esa de verdad es la falla más frecuente en las actividades vulnerables, en que no preguntan. Un formato muy sencillo en el que pongan sus datos, su membrete, absolutamente toda esa información y nada más. ¿Conoce usted la existencia del dueño beneficiario? Les puede salvar de una multa. Así de sencillo podemos nosotros evitar tener una sanción por parte de la autoridad. Tengo que integrar y conservar un expediente. Forzosamente, las reglas de carácter general. Yo no puedo decir, no es que sí le pregunté el nombre. La autoridad, cuando me diga a revisar, me va a decir, muéstrame el expediente. ¿Qué tiene que contener este expediente? Identificación. Copia de la identificación oficial. Características especiales que ya por tiempo, creo que ya nos extendimos, pero bueno, estos son ya más especializados. Una identificación oficial, vigente, en el cual contenga fotografía de la persona que está viniendo. Por ejemplo, dentro de las identificaciones que nos permite la autoridad, nos dice cédula profesional. Con la cédula profesional, ¿ustedes conocen cómo son las nuevas cédulas profesionales? Las que a partir del año pasado están. No. Ya son una hoja que imprimes, un formato. Ya no viene tu foto. Ya no viene tu foto, ya no viene tu imagen, únicamente viene tu nombre, tu CURP, tu RFC y el número de cédula profesional. Si yo acepto cédula profesional como identificación, ¿lo podría hacer? Ya no. Ya no viene la foto. Necesitamos que la identificación contenga la foto y que esa foto sea de la persona que se está presentando. Les voy a poner un ejemplo justamente hace unos pocos días en los cuales les decía, imagínense que yo me presento con ustedes, en apariencia soy mujer, y les digo, ¿cómo te llamas? Juan López. ¿Qué piensan? Más ahorita en esta época, sin meternos a ningún tema de controversia, en las que hay personas que pueden vestirse bajo otro sexo. Hombres que pueden parecer mujeres, mujeres que pueden parecer hombres. Si yo me presento y en mi identificación viene sexo masculino, ¿qué deben de hacer ustedes? ¿Qué hay? La apariencia
Pero en mi identificación dice sexo masculino y no me parezco. En la foto tiene un hombre, un caballero. Ah, no es válida. No es válida, y si me dicen es que me estás discriminando. Son situaciones que pasan. Para eso necesito un manual de cumplimiento, para que sepamos cómo reaccionar. Allí es donde debe de establecerse la norma que viene por ley, en la que digamos, si esta persona viene, cualquier persona que venga, la persona debe de corresponder a la imagen que me está proporcionando con su identificación. Si yo no me parezco a mi imagen, venga después cuando se parezca de la imagen o trae una identificación en la cual corresponda su imagen con la identificación. No es tema de discriminación, es tema de cumplimiento legal. Es un tema que a nosotros nos debe de importar. ¿Por qué? Porque si tiene una multa, yo siempre se los he dicho y se los reitero en esta ocasión. Si la transacción que vas a hacer, donde tú sepas que no estás cumpliendo con algún lineamiento de ley, te va a alcanzar para pagar la multa máxima, hazla. Si te va a alcanzar, si una transacción te va a dejar de ganancia millones de pesos y dices, con el 10% de la ganancia pago la multa, pero si no te deja eso, ni siquiera lo intentes porque te puede salir mucho más caro. Puedes perder tu negocio por no cumplir con esta regulación. Es cierto, en el área de lo que pasa mucho, nosotros investigamos el delito y, por ejemplo, nos mandan el índice de la persona que no está yendo a vender el auto, sino de la persona, del dueño del auto, pero no va el dueño a venderlo. Y eso es muy importante porque nos ha suscitado casos que muchas veces van los choferes, ya nos sucedió que habían marcado incluso a un gobernador en una parte y fue el novio de esa persona vendiendo. O sea, es cierto, pasan muchas cosas y ellos, como recomendación, sí llegan muchos a vender vehículos con INES de los dueños, pero no van a eso exactamente. Es un cumplimiento legal. Exactamente, es un cumplimiento legal. Yo necesito que la cosa no esté impedido, pero también tengo que identificar al beneficiario controlador o al dueño beneficiario. Lo puedes hacer tú, sí, mientras te den el poder. Y tienes que solicitar el poder y guardar esa copia de ese poder en tu expediente. Y guardar el formato donde te dijeron, sí, si hay un dueño beneficiario, es mi jefe, es mi papá, es quien sea. Ok, mándame, dame su identificación, dame toda la información, la tuya y la de él, el poder. Y con eso, o sea, no te tienes que cerrar a cero. Es algo que yo siempre lo he manejado. Muchas veces a nosotros los oficiales de cumplimiento, auditores y personas nos dicen, es que tú no quieres que haga mi negocio. No, sí quiero, porque de verdad de lo que tú ganas me pagas a mí. Entonces sí me conviene que lo hagas. Pero lo que quiero es que lo hagas bien. La ley no te prohíbe hacer ningún tipo de transacción. Es más, la ley es tan permisible que te dice, puedes hacer la transacción y solamente avisarme si tuviste sospechas de que proceden de actividad delictiva. Con esos reportes de avisos de 24 horas. Te dice, si tú tienes, no, o sea, ni siquiera te lo impide. Solamente hazlo, avísame. Por eso les decía, es muy fácil cumplir, es muy fácil darte de alta, no te cuesta nada. Desgraciadamente, muchas veces nos podemos asesorar mal, y eso es con todo el respeto de muchos profesionales, pero nos podemos asesorar mal. ¿Por qué? Porque muchas veces mi abogado, mi contador, mi administrador, mi gerente, personas que desconocen la materia, me dicen, no pasa nada.
No, mientras no pasa absolutamente nada. No, ¿qué crees? Que sí pasa. Y la sanción no va a ir contra esa persona, va a ir contra tu empresa, va a ir contra ti. Por eso es que tenemos que conocer nosotros esa regulación. Y la principal es identifica a tus clientes. Recordemos que tenemos también, la misma ley nos dice, si eres persona física, nacional, extranjera, si eres persona moral, nacional, extranjera, residente temporal, residente permanente, fideicomiso, si eres empresa del sector público, cualquiera, si eres empresa, entidad financiera, y para cada una de ellas se da ciertos requisitos. ¿Qué son requisitos que tienen que tener? Por ejemplo, yo les hago estas, si es una persona extranjera, no residente, extranjera. ¿Cuál es el documento con el que si no tenemos ese documento no puedo salir del país? Pasaporte. Pasaporte. Lo mismo, si no tengo ese documento no puedo entrar al país. Si es una persona física extranjero, pues con lo que siempre vas a andar es con tu pasaporte. ¿Cuál es a mí como entidad lo que me generaría mayor tranquilidad? Pedirle un pasaporte. ¿Por qué? Porque muchas veces me encuentro con que les piden su licencia de conducir. Yo te preguntaría, ¿conoces la licencia de conducir que se emite en Taiwán? Creo que no lo conocemos. ¿Conoces cómo es un pasaporte, aunque sea de otro país, que cambia de color, que cambia de forma, que cambia, pero es el mismo? Y si tiene el sello que ingresó al país de manera legal, a mí me da la garantía de que está de forma legal en el país. Y eso es con lo que yo me estoy protegiendo. Eso es lo que yo tengo que hacer. Tengo que identificar de manera correcta. Tengo que sacar copias a esa identificación, copias legibles. Si no tengo copias legibles, porque luego mi copiadora saca la imagen negra, se da como si no la tuviera y la autoridad me puede sancionar. Formato de beneficiario controlador no es opcional, es obligatorio. Y otra de las obligaciones que tengo que hacer es presentar avisos. Si no tuve transacciones susceptibles de aviso, de verdad nos tardamos 10 minutos en un día para mandar un aviso en CEDES. La autoridad me dice, si no lo tuviste, no pasa nada. Solamente mandan un aviso en CEDES. 10 minutos de mi tiempo, que a lo mejor le quito a Facebook, le quito a Instagram, le quito a una serie, y me pongo a mandar mi aviso. ¿Cuándo tiene que ser? A más tardar el día 17 del mes inmediato. Si me paso de esos días, tengo una sanción. Si me paso de más de 30 días, tengo una sanción. Y si no lo hice porque me enfermé, porque se me olvidó, porque estaba pensando en otra cosa, y me di cuenta y dice, Dios, ya es el día 30, 17 tenía que mandar el aviso. Mándenlo. Es 1000 veces mejor mandar un aviso extemporáneo que no mandar. Muchísimo más loable es mandar un aviso de forma extemporánea que una omisión. Entonces hay que mandarlo. Pero para eso también nos sirve nuestro manual de cumplimiento. Porque si en el manual de cumplimiento digo, todos los días 10 de cada mes me voy a poner a revisar, estoy dándome un plazo de 7 días para cumplir con mi obligación. Estoy designando a las personas que van a incorporarse en este procedimiento. Todo lo podemos realizar. No nos están pidiendo absolutamente nada extraordinario que no podamos hacer. Tenemos avisos especiales y excepciones, listas negras. Listas negras son estas listas en las que aparecen personas que están vinculadas con un delito, principalmente el delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que te dice también de otros delitos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes tienen un cliente y pasó uno de mis clientes, en una ocasión me dice, es que no, estaba comiendo, y así me acuerdo, estaba comiéndome unos tacos en la taquería, estaba la tele, cuando veo, detuvieron a tal persona y se me quedé con medio taco, porque dije, ese es mi cliente. El que está saliendo en las noticias que estaba siendo detenido es mi cliente. De verdad, es una anécdota real.
conservación de la información y aún más de eso, le estás haciendo el favor a la autoridad de decir que esa persona compró esto, te avisa. Y con eso tú te estás curando completamente el salud. No estás haciendo absolutamente nada mal. Exacto. Si te investigan y llegan a dar que esa persona compró contigo y tú no lo avisaste, allí sí va a haber una sanción. Allí sí puedo caer en esta conducta que vimos en el 400 bis del Código Penal Federal, que es donde está tipificado el delito. Se llama oculte o encubra, pretenda ocultar o pretenda encubrir. Generalmente con estas conductas es con las que nosotros nos vamos a ver más relacionados, ya sea como institución financiera o como actividad vulnerable. Si yo digo, no es que no identifique, no le doy la información a la autoridad, ellos me pueden decir, me lo estás ocultando, me lo estás encubriendo. Y ahí sí está relacionado con la notificación y me pueden dar la sanción que ya vimos. Entonces, ¿cómo se cura esto? Únicamente mandando mi aviso. Sabemos que sí, hay dos fechas, generalmente cuando dicen, es que te di el comprobante en una fecha y me pagaron después. El aviso siempre va a considerar la fecha de pago, aunque se haya expedido previamente o después la factura. En este caso, lo que se va a considerar es la fecha de pago. ¿Se puede consultar esas listas? Las listas, generalmente hay proveedores de listas. Sí hay listas gratuitas, o sea, por ejemplo, la lista OPA, puedes aperturar, buscar la lista de la PGR, del FGR, hay muchas listas gratuitas, pero generalmente lo ideal es contratar un proveedor de sistema. Contratar un proveedor de sistema te puede. Sí, hay proveedores de sistema que te dicen, te cobro 100,000 pesos al año, 100,000 pesos al año, mejor así lo hago. Pero también hay proveedores de sistemas bastante accesibles, entonces es acorde a tu capacidad. Es muy importante que eso lo hagamos. Ya sabemos cómo se presenta el aviso, el artículo 424 de la ley nos dice cómo se debe de hacer, que es a través del programa del sistema de PLD de SAT. Es muy fácil el sistema realmente hacerlo, tenemos que tener con la firma electrónica, poder acceder, presentar el aviso, dar los datos de la actividad vulnerable, dar la fecha que se está avisando, dar los datos, ingresar los datos de la persona a la que estoy transaccioné durante el mes. Bueno, mi acuse. Acuérdense que todos los programas pueden generar error. Muchas veces me confío y digo, ay, esto lo genero. No, todo lo tengo que tener y tengo que garantizar la conservación de esta información. ¿Cuánto tiempo? 5 años. 5 años me debe de garantizar esta información que esté, ya sea física o digital, pero que sea completamente legible y accesible. Si ustedes, por ejemplo, guardan y dicen, ay, es que ya está en mi caja, ahí están los expedientes. Si lo abren en 2 años, hay cosas que ya no se van a leer, que ya no se van a ver, que ya incluso algún animalito por allí hizo algo y ya les dañó el documento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que crear? Un programa que me ayude a resguardar, ya sea la digitalización, que es lo ideal. ¿Quién va a tener acceso? Se va a guardar en la nube, se va a guardar en una memoria. ¿Quién va a tener acceso a esa memoria, a esa cuenta de OneDrive, SharePoint, lo que ustedes manejen? ¿Quién va a ser? ¿Qué es la persona ideal? Es el encargado de cumplimiento, siempre dejando un respaldo. Muchas veces hacemos, no, es que mi abogado, mi contador, mi administrador es el que tiene, pero ustedes no tienen ni la clave. Y el día de mañana se pelean con esta persona y los dejan sin nada. Me ha pasado también que me dicen, es que se llevó todas las claves y ahora no sé qué hacer. Siempre debe de haber un respaldo por parte del dueño. Y precisamente aquí es donde se genera la designación del encargado del oficial, del encargado de cumplimiento. En el sector financiero se llama oficial de cumplimiento. Aquí se llama encargado de cumplimiento. Es la figura que va a ser responsable que todo lo que ya vimos se cumpla. Si soy persona física, yo soy mi propio encargado de cumplimiento. Si soy persona moral, debo designar a uno. Si
ir en automático la responsabilidad del administrador. El administrador en automático va a ser el responsable y esta persona es la que responde ante las autoridades por cualquier fallo. El ser encargado u oficial de cumplimiento es la que me va a responder por cualquier falla en materia de prevención del lavado de dinero. Tenemos obligaciones adicionales y nos dice, si se establece una relación de negocios, vas a tener que solicitar actividad basándote en la inscripción del RFC. Eso es. Todos estos requisitos los pueden encontrar en las reglas de carácter general. De verdad, váyanse y van a encontrar los formatos, los requisitos, absolutamente toda la información que ustedes requieren para identificar de forma correcta a su cliente. Vamos a tener que preguntar la existencia del dueño beneficiario, que ya lo habíamos manejado, y brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Generalmente estamos mal acostumbrados a que cuando es una auditoría fiscal, dice, si no me, hasta los dejo ir fácil, o me niego a que entren, o cualquier cosa que les sugiere el abogado, o en este caso, son abogados. En ese caso, si tú niegas el acceso a una visita de verificación, te pueden vincular porque estás tratando de ocultar la información. Y estás encubriendo un delito. Entonces, lo recomendable no te pelees con la autoridad en este tema porque podemos salir muy perjudicados. Además, como les dije, si tú identificas, das de alta, identificas, resguardas, presentas tu aviso, te sale muy barato cumplir. No se necesita un conocimiento específico. ¿Cuándo tienes que identificar a tu cliente? Cuando superen las 3.210 UMAS. Antes de eso no tienes obligación por ley. La ley antilavado te da esa salvedad. Tú puedes decidir también, decir, no sabes que yo de todas las transacciones las voy a identificar. Perfecto, identifícalas. Pero por ley, eso es. Ahora, si tú en tu manual de cumplimiento pones que vas a identificar todas las transacciones sin importar el umbral, en el momento en que llegue la autoridad a verificar tu entidad, te va a decir, pásame todas las identificaciones. Si te falta una, vas a tener un incumplimiento. Por eso lo ideal es que tu manual venga lo que te pide la ley. Si vas a poner medidas más estrictas, hazlo, pero con la garantía de que los vas a cumplir. Y el umbral de aviso hasta pasando a las 6.420 UMAS. Acuérdense que todo su manual también debe de ir en UMAS porque las sumas varían. Y a menos que garanticen que su manual lo van a modificar el 31 de diciembre, el 1 de enero de cada año para que modifiquen las cantidades. Si no, en UMAS es más que suficiente. ¿Por qué? Porque si no manejo, voy a tener sanciones respecto de los avisos. Si no presento el aviso señalado hasta máximo 30 días después, ¿cuál es mi multa? El equivalente a 200 y hasta 2.000 días de salario mínimo. Quiere decir que la multa va de los 34.574 pesos a los 345.740 pesos. Aclaro, por aviso. Si yo tuve 3 meses que no avisé, y en esos 3 meses tuve varios clientes, multipliquen esa cantidad. ¿Cuánto puede ser? O sea, tan solo 10 clientes, de los cuales no presenté el aviso, se me aplican la máxima porque aparte dicen, fue repetitiva tu conducta. ¿Me pueden aplicar la máxima? Que son 345.000 pesos. Ya estamos hablando de millones. Si llevo un año sin mandar avisos, ¿cuánto se puede considerar esa multa? Si no los presenté definitivamente, esta multa ya van de 1.728.700 pesos hasta los 11.236.550 pesos. Yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes, de los que estamos aquí y de los que me escuchan, podrían sostener su negocio con una multa de 11 millones? Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes pueden presentar su aviso durante 15 minutos cada mes?
Les sale muy barato cumplir. Tengo una duda. Por ejemplo, llegan y empiezan a revisar de que no tengo avisos. ¿Desde cuándo se empieza a tomar? Por ejemplo, yo, el acta constitutiva, por ejemplo, de una empresa está en el 2019 y ha tenido operaciones hasta el 2022, hasta ahorita. Y hoy llegan y me piden mis avisos. Sí, bueno. Ese criterio de la autoridad generalmente te revisan 3. 3 años es lo que te piden. 3 años. Puede ser 3 o 2, dependiendo. Ellos tienen su propio criterio. Bueno, hasta que no te des de alta en la actividad vulnerable o en esa cosa, no estás obligado a presentarlo. Sí, ahorita no estoy obligado. Estás obligado a darte de alta, pero hasta que no estés dado de alta no estás obligado a presentar los avisos. Pero si no estás dado de alta y cumples con todos los elementos para dar los avisos y no te diste de alta, estás incumpliendo en absolutamente todo. Sí. No te diste de alta, no presentaste avisos, no hiciste absolutamente nada. Pues y hay por que eso darse vas de mal. alta. Y es desde el inicio. Hay que darse de alta y tienen- empiezas desde ahorita. Sí, por ejemplo, si llegan, van a ver, de 3 años para atrás, desde que se fundó la empresa y empiezan a contar las listas. Exacto. Desde que se fundó tu empresa, en este caso, hay criterios, sobre todo, por ejemplo, en inmuebles, en arrendamiento, en el cual hay criterios que te dicen hasta que no cumplas la cantidad mínima para presentar aviso, es cuando tienes la obligación de darte de alta. Aquí no hay cantidad. ¿Eh? En la venta de los vehículos no hay cantidad. Sí, las 3.210 euros. Pero ese es el criterio de la web. Tenemos que entrar al criterio de la web para ver cómo me manejo. Te digo que esta ley está muy... Es laguna, ¿verdad? Sí, tiene muchas lagunas. Y esas lagunas se han ido solucionando a través de criterios específicos que establece la propia unidad de inteligencia financiera. Entonces, habría que buscar, digo, había habido revisiones de la autoridad en la que van por 1 año, en la que van por 2, en la que van por 3 o en la que van por 5. O sea, así que, ¿cuál es el criterio que toman? Desconozco. Pero nosotros tenemos la obligación de resguardar toda la información, avisos y expedientes por 5 años mínimo. ¿Cómo enfrento los negocios si formo parte del sector automotriz? Conozcamos nuestro negocio. Ya vimos que somos vulnerables, vimos cuáles son las obligaciones a las que me enfrento. Necesito conocer que una persona que llegue con 1 millón de pesos en efectivo me puede generar un riesgo muy alto. ¿Por qué? Pues porque puede estar vinculado con evasión de impuestos o con un delito. Un delito, digamos, que no sea de evasión de impuestos. Tengo que cumplir con las obligaciones de cumplimiento. Realmente, si lo vemos y lo resolvemos de esta forma, elabora un manual, designa un encargado de cumplimiento, identifica a tu cliente, presenta tus avisos y resguarda tu información. ¿Ustedes tienen la información de todas sus ventas? ¿Tienen personas que se dedican a las ventas? Sí, es fácil de hacer, solamente sumen eso y les va a salir muy barato. Yo creo que también tomar un curso de eso, cuando vayan a aprender negocios automotrices, tienen que tomar cursos de cómo van a ponerlo, qué se necesita, qué infraestructura, porque realmente muchos no conocen y nada más creen que poner un lote, poner sus carritos, sus precios, un lavador de autos, que es el mismo que les maneje las ventas y demás. Eso es un tener negocio y no. De verdad que da pena y mucha tristeza que muchos negocios realmente no sepan ni siquiera manejar su propio negocio, ni conocer cómo hacer a lo que se están exponiendo. Definitivamente eso es sin duda. Muchas veces nosotros desconocemos y no solamente eso, sino incluso avisos de privacidad. Las multas por avisos de privacidad son impresionantes y no sabíamos que teníamos que tener un aviso de privacidad. No sabíamos que teníamos que tener un derecho, un permiso de uso de suelo, que tenemos que pagar impuestos. En la provincia, en Chihuahua, exactamente, precisamente, no hay
¿cómo te da permiso poner un negocio? ¿Pagan impuestos o no? Sí, sí, el propio gobierno. Bueno, es que muchas veces que ni el propio gobierno sabe los requisitos, entonces ahí es cuando entramos en complejidades. El problema es que cuando llegan los que saben, nos pueden tener problemas. Por eso hay muchos negocios que tienen multas de millones de pesos y me dicen, ¿cómo es posible que tengo multas de millones de pesos si ni siquiera tengo ese inventario? Pero porque jamás avisó, jamás informó. Nosotros nos mandamos circulares para que estén atentos y pues lo vean con sus contadores mucho más, con asesores, con profesionistas que deben de tener para precisamente guiarlos y asesorarlos cómo deben de su negocio. Efectivamente. Y se vale no saber. Sí, es fácil, es normal no saber. Pero gracias a capacitaciones como esta, gracias a que pertenecen a una asociación como esta, tienen la información. ¿Qué es lo que no se vale? Que después del día de hoy no cumplan con esto. Eso sí ya no se vale, porque ya lo sabemos. Decías, es como un niño, ¿no? No es que yo no sabía que esto hacía daño. Yo no sabía que metiendo los deditos ahí a un contacto me iba a dar toques. Pero una vez que lo sabes, que ya le dio toques, que ya resultó, ¿qué va a pasar? ¿Creen que va a volver a meter? Pero los adultos, desafortunadamente, muchas veces somos peores que un niño. Dices, ya sé que me pueden llamar, que puede llegar una multa, que pueden vincular por un delito. Pero no podemos evitar, por eso les decía la frase al inicio. Les sale mucho más barato una dosis de prevención que un tratamiento de corrección. Es lo mismo que en la salud. Muchas veces, si nos vamos y prevenimos, y nos hacemos un estudio anual, sale muy barato. Pero cuando ya vamos es porque ya nos sentimos muy mal, porque estamos enfermos y el tratamiento, bueno, es impresionante. Entonces, es una cuestión de cultura. Pero ahorita ya conocen un poquito más de todas las sanciones, de todas las obligaciones. Entonces es momento de ponernos. A lo mejor tú dices, desde el 2019 no presento, pero hoy ya me di cuenta que tengo que presentar, regularizar. Hazlo. Te va a salir más barato regularizarte. Así que, como dicen, mejor pedir perdón. Perdóname, me equivoqué, no sabía, lo que tú quieras, pero ya lo estoy haciendo bien, a demostrar una omisión. Porque la ignorancia no es aplicable a la ley, menos del SAT, porque es una razón social. No, es que yo ignoraba esa parte, no es. Sí, no, realmente no es aplicable. Entonces, el desconocimiento de la ley no te exime de su responsabilidad. Todos tenemos que saber, todos tenemos que conocer y cumplir. Y por eso, si en algún momento cumple con las obligaciones, son sencillas, de verdad, son muy fáciles de cumplir. Conoce el objetivo de las transacciones y eso te va a ayudar a conocer a tu cliente. Si lo queremos ver desde un punto de vista social, también se los pregunto. Si nosotros hemos sabido, desgraciadamente, de algún tema de secuestro. Cada día nos enfrentamos a noticias en las cuales dicen, se robaron a tal niño, no aparece tal persona, hombre, mujer. Y nos duele, en sociedad nos duele, porque no sabemos cuál fue su destino. Si nosotros no le cerramos la puerta a estos delincuentes, nos volvemos cómplices de eso. Yo sé que muchas veces es lo que menos nos importa. Nos duele cuando nos llega, cuando ya es un familiar, cuando ya es un amigo, desafortunadamente. Pero sí podemos contribuir con un granito de arena, sí podemos contribuir con una gotita de agua para apagar ese incendio. Esto es lo que nos toca. No nos toca perseguir el delito, nos toca evitar que ingresen esos recursos a mi entidad. Y el objetivo, protegerme. Protéjanse. Eso es lo que nos toca. Prevengan el delito, pero el objetivo final, a lo mejor viéndonos más egoístas, es protegerme de una sanción o de una vinculación, cumpliendo normas muy sencillas, como cuáles, conoce tu negocio, cuál es tu operatividad normal, cuáles son los actos normales y cuáles son aquellos que me generen sospecha, cuáles son los riesgos inherentes a mi sector.
obligaciones de cumplimiento, manual de PLD, oficial de cumplimiento, encargado de cumplimiento para esta materia. Una auditoría nunca está de más, una revisión, que incluso ustedes mismos pueden hacer. Si ustedes tienen a una persona que se encarga de eso, revísenlo, audítenlo, verifiquen que está cumpliendo con su trabajo. No confiemos tanto, porque muchas veces nos confiamos y cuando nos damos cuenta, dijimos, es que yo te lo pedí a ti, te pagaba por eso y no lo hacías. Entonces, hay que hacerlo, capacitación. Estos temas hay que tenerlos al día. Se van a venir reformas a esta ley y ahí sí se van a venir cuestiones de enfoque basado en riesgos. La obligatoriedad ya más estricta de un manual de cumplimiento. Ya la capacitación forzosa, la difusión, gestión de riesgos, enfoque basado en riesgo, metodología, sistema automatizado. Todo eso se va a venir, pero también se puede cumplir con ello. ¿Cómo voy a conocer el objetivo de las transacciones? Conociendo quién es mi cliente, cuál es el interés del cliente y cuál es el uso previsto en este caso de la propiedad que tiene. La autoridad está trabajando para que cada día se cumpla más. Y no solamente en el sector financiero, que ya llevamos 7 años con una certificación en la materia por parte de la Comisión Nacional de Valores, sino que ahorita ya está una certificación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera dirigida a actividades vulnerables, donde todas las personas que se dediquen a una actividad vulnerable, en teoría, deben de tener esta certificación. El primer examen se hizo el año pasado. Afortunadamente yo lo presenté, estoy también certificada ante la Unidad de Inteligencia Financiera y nos ayuda a conocer todo esto que hoy les dije. Organismos internacionales, de dónde viene la ley, para qué viene, cuál es el objetivo, obligaciones de la ley, reglas de carácter general, todo lo que tiene que ver con el delito, dogmática jurídica, recursos de revisión. Es una certificación muy completa. El objetivo, que toda la gente que se dedique a actividades vulnerables hablemos el mismo idioma. Que cuando nos hablen de prevención de lavado de dinero, todos sepamos qué es, por lo menos en teoría. Ese es el objetivo y ya existe. No es algo que se va a inventar. Ya se hizo la primera y no tarda en salir la segunda convocatoria de este año. Entonces, es algo que tenemos que ver, que también las autoridades están trabajando, el gobierno está trabajando y nosotros tenemos que tener una obligación, cumplir, prevenir y protegernos. ¿Hay alguna duda? Todas. Lo dejo bien primero. Yo creo que Todas. Si no hay alguna duda, pues por mi parte sería todo. Espero que les haya aclarado un poco el tema. Si los dejé con más dudas, discúlpenme, pero esto es. De verdad, muchas gracias. Gracias a usted. Le vamos a entregar su reconocimiento a la licenciada, que es coordinadora del área de prevención del lavado de dinero. Muchas gracias por su gran conferencia. Pues ahí están sus números telefónicos de ella, que guste alguna asesoría o que le haga su trabajo adelante, porque de verdad es muy interesante. Muchos socios nos los pedían, pero con tristeza sabemos que poco les interesa porque hay muy pocos socios que vinieron, muy pocos socios que están conectados y de verdad esperemos que de verdad estén llevando a cabo esta materia que es muy importante. Muchas gracias. Que quieren saber cómo se llama el formato de asistencia de identificación del cliente, qué nombre tiene. No hay como tal el nombre de un formato para verificar la ley, únicamente te da los requisitos y las reglas de carácter general y es obligación de cada uno de nosotros elaborar un formato. Exacto, el manual tiene que hacerlo. No, y el manual es, se ha dicho, un guante a la medida, porque me he encontrado con entidades que son automotrices y tienen el nombre inmobiliario.
no es un guante a la medida, es un traje que nos queda a nosotros, acorde a nuestra operatividad, a nuestro producto, nuestro servicio, nuestra demarcación, es lo que a nosotros nos atañe propiamente. Y el formato es libre únicamente que cumpla con lo que se ofrece en las reglas. Como los servicios de privacidad, ¿no? Que son a la medida de esa. Sí, pues muchas gracias, maestra. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Datos de ellos, y les recordamos que en el canal de ANCA en YouTube, ahí van a ver esta conferencia. Buenas noches. ¿Se graba la conferencia?